Esta madrugada en Vicente López hubo un hecho de tránsito mortal. Una mujer de 57 años perdió la vida como consecuencia que otro auto, el que todavía se está investigando si venía participando de una picada o de una discusión de tránsito, que termina invistiendo a estas dos mujeres que estaban detenidas para habilitar el semáforo. Bueno, fue trasladada de urgencia a su acompañante al hospital de Vicente López. Allí está en vivo trabajando Gabriela Karchak, porque esas dos mujeres venían de una reunión de reencuentro del secundario, y de hecho una tercera compañera de las dos, digo, de la que resultó sobreviviente de este incidente de tránsito, como la que falleció, es ahora, además de su amiga, su abogada. Gaby, te escuchamos, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y mientras Rosa Pedersini, que es la otra víctima de este choque fatal que se produjo esta... Un pequeño problema lamentablemente con el móvil de Gaby Karchak, así que en un ratito vamos a retomar el contacto con ella. Lo que se sabía es que esta mujer está en grave estado. Rosa, la que presentaba recién Gaby, está en grave estado, recuperándose en el hospital de Vicente López. Repetimos la historia o la secuencia o lo que se sabe hasta ahora. Ahora ya retomamos el contacto con Gaby. Solo permítanme realmar la secuencia brevemente. Hubo una fiesta en el hipódromo. Mientras tanto, dos mujeres salían de un reencuentro de la secundaria. Hubo una secuencia entre una Surán y una Honda Civic. Allí aparentemente hubo un choque, un entredicho. El de la Surán dijo: voy al auto un segundito, busco los documentos, pero nunca se los entregó a los del Honda Civic, con los que tuvo un incidente previo de tránsito. Eso se traduce en una secuencia que algunos describen como una picada, pero otros dicen que era justamente la persecución entre los que iban en el Honda Civic con la Surán. ¿Cómo termina este hecho? Con que el auto de la Surán, que era conducido por un joven de 27 años, muy alcoholizado y a máxima velocidad, se lleva puesto a dos mujeres que estaban arriba de otro auto, a donde estaba la mujer que está sobreviviendo en el hospital de Vicente López y otra compañera de 57 años, compañeras de secundario, que lamentablemente muere como consecuencia. Ahora sí, Gaby Karchak, te recuperamos. Buenas tardes. Esta madrugada en la que Silvia desafortunadamente perdió la vida, aquí está su familia, están sus abogados que además son amigos de la familia, que la quieren muchísimo. Hubo mucha gente en este hospital de Vicente López durante la mañana para saber el estado de Rosa, que podemos decir en este momento está estable. Nosotros contamos el parte médico esta mañana. Ella llegó en un estado muy crítico, con un golpe en el pulmón que llevaba a los médicos a conectarla a un respirador artificial. Según los médicos está vigil. Esto quiere decir que cuando le preguntan si le duele algo, ella puede señalar en qué estado está ese dolor o cómo se va moviendo, pero sigue estando con un respirador artificial y tiene varias fracturas, dos de ellas en la columna, tanto en la cervical como en la dorsal. Pero vamos a hablar con sus abogados, y además la doctora Patricia González, además de ser abogada, es amiga. De hecho, ella estuvo anoche en la cena en la que estuvieron Silvia y Rosa, para preguntarle primero, gracias por atendernos, doctora, sabemos que está muy conmovida, pero queremos saber cómo está Rosa. Rosa, el último mensaje que le dieron recién, el último parte que le dieron al hijo, es que se está estabilizando el cuadro. La verdad que la mañana era sumamente crítico, porque más allá de las fracturas en las vértebras cervicales y dorsales, tiene fractura en pelvis y demás, pero lo más problemático que es el tema del pulmón que vos referiste recién, que eso es lo que la obliga a estar con respirador y la obliga a estar sedada. Ahora tenemos un pronóstico un poco más alentador, hay que esperar, pero está en un estado sumamente delicado. Bueno, y la que era también mi compañera, Graciela Silvia Cabrera, bueno, falleció en el mismo accidente. Ellas estaban paradas en un semáforo, venían de una reunión. Te corrijo, yo no estaba en esa reunión, estaba en otras, pero no en la de anoche justamente. Cabrera había venido de sus vacaciones, se reunió con un grupo dentro de nuestras amigas para comentar justamente sobre eso. Y bueno, pasó esto, por lo cual ella perdió la vida en el momento, los embistieron de atrás. Y bueno, y Rosa está en el estado en que se encuentra. Sabemos que la causa penal la quiere dejar en manos del doctor Salvo, porque usted está muy afectada. Estoy afectada y sin perjuicio de eso nosotros nos ocuparemos del tema civil que haya que ocuparse, pero el doctor se va a ocupar junto con el estudio de la causa penal. Pero aparte yo estoy afectada personalmente. Usted que tiene tanto conocimiento de Lucas y de Brenda, que son los hijos de Rosa, ¿cómo están ellos ahora? Lucas en un primer momento obviamente estaba muy enojado. La había visto bien a la madre y de repente la encuentra entubada y dormida en una terapia intensiva. Brenda es más chica, o sea, tiene 17 años, Lucas tiene 27. Está mal, es muy duro para ellos. Y más, ella vivía con Brenda, eran ellas dos solas, así que indudablemente para Brenda es un golpe muy grande, pero
yo creo que va a salir. Lo que sí nos parece fundamental, ya que podemos acudir a los medios, es que todos aquellos, como destacó antes el doctor, todos aquellos que nos puedan dar datos sobre gente que haya visto, cualquier eventual testigo que haya visto lo que ocurrió, que se apersone a la Fiscalía y que lo comente el doctor, la Fiscalía donde tienen que ir a proporcionar sus datos. Doctor, Sí. ustedes están pidiendo testigos porque no creen en la versión de la persecución, ustedes creen que fue una picada, ¿por qué piden estos datos? Primeramente, vayamos y aprovecho los medios para pedir que todas las personas que hayan visto entre las 2 y 3 de la mañana este accidente en las calles Maipú y Aedo, o que hayan visto circular a un vehículo Surán a alta velocidad, se presenten en la Fiscalía de Vicente López, en la calle Maipú al 2500, y aporten todos los datos y todo aquello que hayan visto para rápidamente buscar el esclarecimiento de la verdad. Ahora bien, ¿qué manejamos? Manejamos dos hipótesis. En primer lugar, un accidente de tránsito, donde, como dijo la doctora, fue investida el vehículo en el que circulaba Rosa, con lamentablemente una persona fallecida, Rosa hoy peleando por su vida. Y una segunda hipótesis que también fue volcada como línea de investigación en la Fiscalía, era una persecución en la que intervinieron 3 vehículos. Veremos si corrían una picada o veremos si era una persecución por algún tipo de motivos. Lo cierto es que pedimos el registro fílmico para llegar a saber qué fue lo que ocurrió en esta supuesta persecución. Hoy estamos en los albores de la investigación, convocamos a testigos, ya han sido convocados 2 testigos. Vamos a ver el material fílmico, seguramente también tendremos los informes médicos, los dosajes de sangre, veremos los informes de alcoholemia, vamos a ver si estaban bajo los efectos de estupefacientes, los efectos de alcohol. El informe policial dice que a quien embiste el auto de Rosa y Silvia tenía 2 gramos de alcohol en sangre, esto es 4 veces más de lo permitido, y que incluso el velocímetro frenó. Esto se sabe que cuando hay un impacto se frena la velocidad que iba a más de 130 kilómetros por hora. Bien, también esperemos el resultado de la pericia accidentológica. Sí tenemos un adelanto de cómo ocurrieron las cosas, sabemos que el vehículo Surán iba a alta velocidad. Creo que van a ser todas agravantes a la hora de merituar la calificación legal. Alta velocidad, más de 30 kilómetros de lo permitido en una avenida. Seguramente si supera los 100 kilómetros estaremos en una velocidad más que imprudente. Ahora, a partir del cambio de ley, esto varía, digo, notoriamente varía, no la calificación, sino la pena. Bien, acá hubo mucha fuerza de las Madres del Dolor, ley que con penas más gravosas, recién entrada en vigencia, severamente aumentaron tanto el mínimo de la escala penal como el máximo. Verá el fiscal que de acuerdo a las circunstancias personales y a la evaluación de todo lo que de la mecánica del accidente, qué va a resolver respecto de la libertad sobre estas personas. Hoy están tanto la persona que manejaba o conducía la Surán como el que conducía el Honda Civic y el Toyota Corolla están aprehendidos. Posiblemente, digo, esto puede ocurrir, sean dejados en libertad, sean puestos en libertad en las próximas horas, si esto se caratula como un homicidio culposo. ¿Cómo verían ustedes esta situación? Insisto, me parece que es muy prematuro, esto pasó hoy a la madrugada. Veremos a ver si tienen antecedentes, no tienen antecedentes, si tienen un domicilio, no tienen un domicilio. Sí, la conducta es muy grave. No es un dato menor, acá hay una persona fallecida y otra peleando por su vida. Me parece que son todas cosas que va a merituar el fiscal a la hora de resolver junto con el juez si le otorga o no una excarcelación. Sin duda que la querella o esta parte va a tratar de ser lo más dura posible dentro de lo que la ley permite. A eso me iba a referir como última pregunta. Si ustedes se constituyen como particulares damnificados, ¿pueden llegar a pedir una pena más grande, digamos que se caratule como un homicidio simple con un dolo eventual, por ejemplo, sabiendo que había dosis de alcohol en sangre muchísimo más altas que las permitidas y una velocidad muchísimo más alta que la respetada? Y eso es un debate doctrinario, jurisprudencial, con una ley reciente
dentro... Todavía no tenemos jurisprudencia. Claro, vamos a trabajar seguramente... Pero la familia debe estar queriendo que la gente... Obviamente está terriblemente dolida y nuestra obligación es decirle a la familia, en este momento primero nos ocupamos de Rosa, vamos a adoptar las medidas cautelares que haya que adoptar para asegurar el resultado de lo que después hagamos, tanto de lo penal, de lo civil y de lo que sea necesario, pero no nos queremos apresurar y subirnos al enojo, a la ansiedad o a la angustia terrible de la familia. Muchísimas gracias a los dos. Repetimos por último este pedido de testigos que están haciendo ustedes, por favor, que es importante. Bien. Esto ocurrió entre las 2 y pico de la mañana. Las 2 y 3 de la mañana. Le doy al doctor, sí. Bien. En Avenida Maipú. Entre las 2 y 3 de la mañana en la avenida Maipú, particularmente las arterias Maipú y Aedo. Evidentemente, según informes o lo que nos dicen o lo que habría volcado algún tipo de testigo es que esto sería, venía el auto circulando desde Centenario y Avenida Márquez hasta ese lugar, así que... Con otro incidente aparentemente. Con otro incidente, por eso digo, convocamos a todas las personas que hayan visto alguno de estos 3 vehículos, una Surán, un Honda Civic negro, una Toyota, hayan visto una persecución o hayan visto el accidente, que vayan a la Fiscalía de Vicente López, que es Avenida Maipú del 2500, la investigación está a cargo del doctor Alejandro Guevara y se lo vamos a agradecer. Nosotros es importantísimo y sobre todo para la familia y para esclarecer rápidamente el hecho. Muchísimas gracias. No, gracias a los ustedes. dos, muchas gracias a los dos. Obviamente todos rezamos por la pronta recuperación de Rosa, que si me permiten les voy a leer el parte médico cuando esta mujer de 58 años ingresó hoy después de las 2 de la mañana a este instituto médico. Llegó con una insuficiencia respiratoria, estaba desorientada, estaba bajando el nivel de conciencia. Esto preocupó muchísimo a los médicos porque tenía un golpe muy fuerte en la cabeza. Se le encontró una contusión pulmonar, fracturas en la columna cervical y dorsal que no revistieron en ese momento la necesidad quirúrgica y que no comprometen sus movimientos. Afortunadamente, posiblemente más adelante cuando ella recupere su salud seguramente va a ser intervenida quirúrgicamente. Se la sedó y se la conectó a un respirador artificial. Está en estado crítico. Lo que nos decían los médicos es, cuando una persona llega en este estado después de haber recibido un golpe semejante, por carácter transitivo, después de que la persona que estaba al lado murió automáticamente, su estado es grave y crítico. Esto nos decían las autoridades médicas. Está en el shock room todavía. Sigue en el shock room desde que llegó a las 2:30 de la mañana y será trasladada a terapia intensiva recién cuando puedan estabilizarla bastante más de lo que está ahora. Se le han hecho tomografías de cerebro, columna, tórax y abdomen y lo que están viendo los médicos es que no haga un hematoma en segundo tiempo en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la tomografía que le hicieron no se mostró que hubiera un hematoma o una herida peligrosa en la cabeza, pero que esto no quiere decir que en las próximas horas esto pueda surgir y por eso la especial atención. Ella sigue en el shock room, su familia está aquí, está desolada, está realmente muy muy triste, pero con esperanzas porque aparentemente estas primeras horas que han pasado después del accidente, Rosa se mantiene estable y entonces esta condición podría decir que va a evolucionar y que posiblemente salga de esta condición pronto. Qué bárbaro. Gaby, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y también les agradecemos a los doctores que estaban, además de ser amigos, ahora representando a las 2 víctimas de este accidente. Estamos con Fernando Solesio, también abogado especializado en temas de tránsito. Hola Fernando, gracias por atendernos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien no, porque a pesar de que hay leyes nuevas que intentan darle mayor trascendencia a estos que no son accidentes, son asesinatos de tránsito, por ahora, bueno, los índices no disminuyen, las inconsciencias al volante siguen dando lugar. Sin lugar a dudas, esta reforma en lo que es el homicidio culposo y las lesiones culposas es muy reciente. Esto se comienza a aplicar a partir del día 6 de enero de 2017, por lo tanto no tenemos demasiadas causas que puedan llegar a ingresar en esta nueva normativa. Ahora, respecto de lo que vos decías, siempre sostenemos lo mismo. Lo ideal es no tener que hablar del Código Penal, tratar de prevenir, tratar de educar como para obviamente no arribar a este tipo de situaciones. El tema de esta reforma, yo creo que en muchos casos no se está interpretando de la manera correcta porque se están mezclando institutos. O sea, yo escuchaba hoy
a muchos decir que la reforma hacía que este tipo de delitos no sean excarcelables, lo cual es erróneo. Que este tipo de delitos, en el caso de una condena, esa condena sí o sí es de cumplimiento efectivo, lo cual también es erróneo. Esta reforma lo que hace es mantener, obviamente, el homicidio culposo anterior, la imprudencia, la negligencia, la inobservancia de los reglamentos, etcétera, pero aumenta la escala penal, que era de 2 a 5, la aumenta de 3 a 6 años de prisión. ¿En qué casos? En los casos en que el hecho fuera cometido conduciendo a más de 30 kilómetros de la velocidad permitida en el lugar. En este caso, estamos hablando de una avenida, máxima 60. permitida 60. Si vas a más de 90 y causás obviamente una muerte, te ingresa esta agravante, donde la escala penal, repito, es de 3 a 6 años. Más de 1 gramo de alcohol en sangre. Correcto, se acá cumple. también ingresaría de 3 a 6 años. Darte a la fuga, abandonar el lugar, siempre y cuando no cometas el delito de abandono de persona. El tema de las picadas. Y perdón que te interrumpa, ¿esta ley revisa la figura del abandono de persona? ¿Esta nueva ley? Sí, la incluye, pero no como abandono de persona. Si vos en el hecho cometés la conducta del artículo de abandono de persona específicamente, ahí habrá lo que se llama un concurso de delitos. Pero pará. Pero si vos te vas del lugar, es agravante. Pero no siempre irte del lugar significa, para el texto frío de la ley, abandono de persona. Por eso te hago esta pregunta. No, el tema es así. O sea, hoy en día conjugás las dos figuras. Vos tenés el 84, ¿sí? Que lo que hace es, si vos te vas del lugar, en el caso si hubieran ido del lugar, es un agravante del homicidio culposo, independientemente del delito de abandono de persona. El hecho de irte del lugar y no asistir, no quedarte, es agravante. Claro, que es algo de lo que hemos debatido un montón. Porque, sí, queda incorporado. Claro. O el famoso darse a la fuga. Claro, exacto. Ya no es lo agravante. mismo quedarte ahí brindando asistencia, preocupado por lo que acabas de hacer, sin lugar a dudas, que el desprecio por lo que acabas de hacer. Bueno, ya queda incorporado como agravante. Ahora, el problema es que esta reforma tampoco llenó las expectativas que teníamos conjuntamente con un montón de organizaciones, en que en el caso de una condena ese cumplimiento sea efectivo. ¿Por qué? Porque el mínimo lo establecieron en 3 años. ¿Qué sucede? Si el juez condena a 3 años, es la excarcelable. pena, no, es que ahí está el problema, no es que es excarcelable. Esa condena puede ser dejada en suspenso. 3 años en suspenso, 3 años y 1 día es de cumplimiento efectivo. Otra cosa es la excarcelación, que en realidad, hoy en día por la jurisprudencia, cualquier delito puede ser excarcelable. El Código te habla de un monto de pena máximo de 8 años. En este caso hablamos de 6 años. Sería recontra excarcelable, pero vos fijate que tenés homicidios calificados excarcelables. ¿Por qué? Porque si no hay peligro de fuga o no hay posibilidad de entorpecer el curso de la investigación, esa persona puede transitar todo el proceso en libertad. Por eso, en el caso perfectamente los pueden excarcelar, y también